Para llevar adelante grandes proyectos hay que trabajar en equipo. En Laboral Kutxa sabemos que conseguir objetivos importantes pasa por unir el talento y el esfuerzo de personas distintas y de aprender a colaborar con ellas. Como banca cooperativa nos interesa escuchar las experiencias de otras personas y de otras entidades que saben trabajar codo con codo para sacar adelante proyectos apasionantes. Los buscaremos en el mundo de la empresa, del deporte o de la cultura. Proyectos compartidos que nos gustan y de los que queremos aprender más. Queremos dar voz a quienes los hacen posible y que nos cuenten qué hacen y cómo lo consiguen. Yo lo siento mucho por los que se llaman Iñaki, pero sí, me suele pasar, ¿no? Oye, tú eres el que... Sí, pues me llamo Iñaki, oye, gracias, menudo rollo, o sea, menudo coñazo que me tiene que haber... Sí, eso no lo había pensado. Sí, pues ocurre. No hay nadie que se llame Iñaki de cierta generación al que no le hayan venido con el cuento. Estudió periodismo pensando que acabaría de profesor, pero montar un grupo de rock le abrió la puerta de radios locales y de alguna revista musical. En 1983 llegó a Radio Euskadi y en 4 décadas de radio ha hecho de todo, desde informativos hasta programas culturales. Su paso por televisión fue breve, pero productivo, ya que participó en el desarrollo de Vaya Semanita y de Guasemanc, los programas de humor de mayor éxito en la historia de TV. También ha hecho literatura. Es autor de un libro de microrrelatos, Polvo, y de Flores en la basura, una obra que recoge sus vivencias liderando una de las bandas que inició y vertebró el rock radical vasco. La idea se les ocurrió en 1977. 4 amigos que un día, en un bar de la margen izquierda, decidieron montar un grupo de rock en euskera. No sabían tocar, no sabían cantar y no sabían mucho euskera, pero lo más importante ya lo tenían. A su cantante, Roberto Mosso, se le ocurrió que se llamaran Zarama, basura. Nosotros buscamos, en aquella época, pues teníamos mucha vocación euskaldun, pero muy poco euskera. Y entonces buscamos el título en un diccionario, me acuerdo que publicaba La Competencia, otra caja de ahorros, el típico diccionario que era pues con muy buenas intenciones, pero todavía pues un poquito verde, ¿no? Me acuerdo que era pues sobre todo de Vizcayera y tal. Y queríamos pues un nombre rotundo, fuerte, tal, que tuviera connotaciones punkis y andábamos buscando y le pusimos Sarama, que al principio era con S, que era como venía en el diccionario. Y es gracioso además, también una de las cosas que nos empujó a hacerlo es que dentro de las palabras euskéricas que habían quedado en castellano, en Santurce estaba esa, porque se decía el saramero, el camión de la sarama, y no sé qué, aquí también hubo. Entonces nos pareció que era una cosa bonita, ¿no? Para una que había, que todavía se utilizaba y tal. Luego también bauticé a Escorbuto, que yo creo que fue un bautizo más feliz. Te iba a preguntar si la leyenda urbana era cierta de que bautizaste a Escorbuto por el aspecto físico de ellos. Sí, bueno, en realidad fue sobre todo por el sonido de la palabra, y luego porque tiene fuerza, ¿no? Mucha. Pero yo recuerdo que hicimos muchas risas allí, estábamos pues en el típico bar donde nos juntábamos todos los gañanes en Santurce, y Escorbuto, tal, parece que es como que estás vomitando, pero Escorbuto, jajaja, oye, pues sí, ese. Roberto Mosso nació en Santurtzi en 1960 y 17 años después se convirtió, por decisión soberana de la cuadrilla, en frontman de Sarama, una formación de rock en euskera que irritó al rock y al euskera. Los rockeros sospechaban de una decisión en la que veían más oportunismo que convicción punk, y a los menos abiertos de los euskaltzales les parecía que cantar rock contaminaba la pureza del idioma. Sí, de hecho yo me acuerdo que había un bar en Donosti que solo ponía música vasca, solo ponía música euskaldun. Tenían ese prurito, ¿no? O ese criterio, si quieres. Y bueno, la gente que iba a ese bar sabía qué música iba a sonar. Están todo el día sonando, es yo creo el único bar que he conocido que tuviera ese criterio clarísimo, ¿no? Y nosotros fuimos todos contentos con nuestra primera maqueta, con lo que grabamos y tal. Oye, ponnos esto y tal. Lo puso minuto y medio y dijo...
Sí, pero no es esto lo que ponemos y tal. Y nos dejó pegados, la verdad. O sea que nosotros aquí somos outsiders para todo el mundo, ¿no sabes? Sí, porque luego estarían los otros Claro, críticos, los hombre, de que el rock en euskera... No, yo en Santurce yo me acuerdo de las primeras actuaciones que teníamos cara como de, pero estos, ¿de dónde? O sea, ¿de qué planeta han bajado, no? Sí, sí. Siempre había gente que estaba, que entendía el rollo y estaba a favor y le caía bien, pero había un buen, nutrido grupo de gente que decía, pero bueno, esto supongo que será una broma un poco pasajera, ¿no? Luego ya veréis en serio y tal. Ya en castellano a mucha gente le parecería que el rock era ya poco glamuroso, pues imagínate euskera. Sí, sí, hemos estado siempre un poco con ese estigma, ¿no? Porque a mi provecta edad todavía la pregunta siempre suele ser ¿y cómo a alguien de la margen izquierda se le ocurrió que tendría que cantar en euskera? Que tiene un punto siempre para mí como de sospecha, ¿no? No iríais de listillos de que queríais ahí buscar un mercado que no sé qué y tal. Así que yo ya lo asumo con deportividad, ¿no? Que cada uno piense lo que quiera, no sé. No sabemos qué habría pasado si a mediados del siglo XX los afluyentes del country blanco y los torrentes negros del blues y del rhythm and blues no hubieran confluido en el rock, un caudal de música del que nacieron el rock duro, el heavy metal y el punk, expresión musical de los movimientos contraculturales que en los años 70 revolucionaron la producción cultural con un grito tan sencillo como radical: hazlo tú mismo, que fue exactamente lo que hicieron en la cuadrilla de Roberto Mosso. El mismo día que formamos el grupo, ahí en una cervecera de Santurchi, nos repartimos el trabajo en plan, tú tienes que aprender a tocar la guitarra, tú tienes que aprender a tocar la batería y yo tengo que aprender euskera. Así fue. El de la batería fue incapaz, el de la guitarra y yo seguimos adelante y fuimos añadiendo miembros, ¿no? Pero así fue el tema. El tema es que la cosa salió bien. Aquella cuadrilla de la margen izquierda que decidió tocar en euskera acababa de constituir una de las bandas pioneras de lo que acabaría siendo el rock radical vasco. A la importancia inaugural que tuvo Sarama en la eclosión cultural que estaba a punto de producirse, hay que añadir la que tuvo en la vida de su cantante, que había estudiado periodismo pensando que no ejercería, y gracias a la música pasó de colaborar en la revista Muscaria a emisoras locales de radio que hacían programas musicales, y de ahí a Radio Euskadi. Sí, no me puedo quejar, la verdad. Además que nunca me hubiera esperado que algo como eso me podría abrir puertas para cosas como más institucionales, ¿no? Pero ciertamente los tiempos cambiaron y la gente que estaba al mando, por ejemplo, de una emisora de radio cambió de talante, ¿no? Pusieron como director de Radio Euskadi a un tipo de 27 años al que le gustaba ir a conciertos de Sarama, cosa que no era pensable un año antes, o sea, yo creo que ni en ese mismo año, ¿no? Yo me acuerdo que me llamó por teléfono para la posibilidad de hacer un programa de música, que estaba sondeando gente y tal, y yo ya entonces ya escribía también en la revista Muscaria. Y cuando me llamó, oye, llamo de Radio Euskadi y tal, lo primero que pensé es que me llamaba para hacerme una entrevista por Sarama, no para ofrecerme un puesto de trabajo. Y me ofreció, bueno, después de hablar con él y tal, pues hacer los sábados un programa de música y tal. Y a mí al principio me parecía increíble que a alguien le pudiera haber interesado mi humilde persona, ¿no? Que yo tenía entonces en casa 35 discos, ¿sabes? Igual estoy diciendo muchos. Y claro, me tuve que buscar la vida para aumentar el dispositivo, ¿no? Y efectivamente vino del libro de Sarama, sorprendentemente. Se buscó la vida, consiguió más discos y al año siguiente, cuando se presentó la oportunidad de opositar para conseguir plaza, no lo dudó. Así, en 1984, la voz de Sarama se convirtió en una de las voces de Radio Euskadi. Eran tiempos duros, de crisis económica, graves problemas políticos, muchísimas tensiones laborales y mucha agitación social. En la radio, de día, Roberto Mosso lo contaba y en Sarama, de noche, lo cantaba. Que yo tuve claro desde el principio, ¿no? Cuando salieron las oposiciones, digo, a ver, yo soy hijo de obrero de la margen izquierda, no me puedo permitir el lujo de decir, ay no, que luego igual me hacen hacer cosas que no son mi querida musiquita, ¿no? No, yo ahí me lancé en plancha, sabiendo que en un momento dado pues me podrían poner aquí, allá, informativos noche, no sé qué, ¿no? Y hacer cosas que no son precisamente el placer de la radio, ¿no? Que es lo que me ha ocurrido, he tenido de todo. Sí que me he peleado mucho la página de que siempre hubiera un hueco para la radio placer, ¿sabes? Y afortunadamente casi siempre lo he conseguido, ¿no? Pero bueno, me ha tocado de todo. Y es más, te diré que cosas que me tocaron que podrían interpretarse como bastante marrón, pues también fueron las cosas que en un momento dado más recuerdo, ¿no? Porque yo estuve, por ejemplo, cubriendo las grandes peleas de Euskalduna, ¿no sabes? Y claro, dices, venir todos los días que ir a trabajar supusiera un peligro físico real, ¿no? Porque lo era.
Pues agradable no era, pero luego, cuando pasan los años, dices, pues hombre, pues esa fase de mi carrera fue más interesante y más digna de ser contada, ¿no? Como ahora, por ejemplo, que otras en las que estaba ahí, a ver, oye, que llega otro teletipo de la agencia EFE, el IPC ha subido, no sé qué, ¿no? Que son también cosas que hemos hecho, claro. Música y radio, radio y música. En la vida de Roberto Mosso no son fáciles de separar. A la música le debe en gran medida su trabajo en la radio, y la radio le debe mucho a su trabajo en la música. Dena Onguidavil, uno de los mejores, si no el mejor disco de Sarama, expresa con sensibilidad precisamente la visión del país que le aportó trabajar como periodista. Música y radio, radio y música, un binomio ganador que en su día también favoreció el nacimiento del rock radical vasco. Es que se produjo una tormenta perfecta también, ¿eh? Yo a veces lo pienso y digo, joder, para que eso se repita, ¿no? El sistema estaba un poco, el sistema entonces, el que heredábamos, ¿no? De todo lo que era Franco y tal, pues estaba en un proceso de putrefacción por un lado y de cambio por otro, ¿no? Entonces había huecos, la sociedad permitía unos huecos que ahora serían, no sé si decir impensables, pero difíciles de imaginar, ¿no? Por ejemplo, cuando se instituyó Radio Euskadi, que era ni más ni menos que la radio pública, es decir, la que pagábamos todos, en un principio, como no había todavía suficientes herramientas para hacer una radio realmente equiparable a lo que podía ser entonces la SER o Radio Nacional de España, digamos, pues se optó por darle el prime time a un programa de música, que es el que hacía Pablo Cabeza, ¿no? Y ese programa que iba en las horas donde otros estaban con hora 25 y tal, en las horas en las que más radio se escucha, pues empezó poniendo música muy anglosajona y muy generalista y tal, pero claro, por el empuje normal de que empezaban a surgir bandas, pues empezó a darle hueco a la Polla Records, a Escorbuto, a nosotros, a Ertzañak, tal cual. Además se fue enamorando de todo eso porque tenía su punto, ¿no? Y entonces nos encontramos con un país en el que la radio pública, que se escucha potentísimamente a la mejor hora del día, estaba dando la música, bueno, antisistema, de la Polla Records, de Escorbuto, de tal. Claro, eso se puede repetir, es difícil, ¿eh? Los contextos sociales que favorecen fenómenos culturales de esta envergadura son aleaciones complejas de elementos no siempre fáciles de identificar. El activismo creativo del punk, el alto grado de conflictividad social y de militancia política, el clima social que acompañó al fin de la dictadura, todo ayudó, incluso los bares. Y nosotros en nuestra época estábamos en los bares todos los días, prácticamente. Yo me recuerdo, cuando acababa lo de periodismo, al bar. Y así era todos los días, ¿no? Y esos nichos son también donde sale la palabra escorbuto y donde le cuentas a un amigo, mira qué chorrada se me ha ocurrido, no sé qué. Son los nichos de la creatividad al final, ¿no? Y en la medida en la que haya más nichos, más calle, más lugares donde pueda germinar ese tipo de plantas, pues más pueden surgir nuevos movimientos, ¿no? No importa, yo creo que no es tan importante que cada uno esté bebiendo diferentes fuentes, si luego hay algún sitio donde poderlas poner en común, ¿no? Sea como fuere, el caso es que en la década de los 80 se alinearon las estrellas, se agrupó el talento y la música antisistema y radical que alumbró el punk se encontró con una cuestión difícil de resolver, que triunfó. Ocurrió lo mismo que ha ocurrido con tantos otros movimientos en Gran Bretaña, en Estados Unidos, que se pasa del amateurismo a la profesionalización, y de la profesionalización normalmente pues viene que las relaciones entre los grupos ya no son tan buenas porque cada uno tiene sus intereses y se pierde espontaneidad y se pierde frescura y el movimiento en sí se disuelve, ¿no? Acaba siendo pues cada uno haciendo la guerra por su lado, y el muy famoso es muy famoso y el no tan famoso pues se busca la vida. Los fuegos del rock radical vasco que prendieron en los explosivos años 80 fueron apagándose progresivamente. Entre 1984 y 1994, Sarama publicó 6 discos y un recopilatorio con canciones tan míticas como Iñaki, Seu Rundago Camerún. A veces empezaban por las melodías, a veces por las letras, y a veces la inspiración aparecía en sueños. Nosotros éramos de las dos direcciones, así como Ertzañak, por ejemplo, en cierta ocasión me dijeron que eran más bien de letra y luego música.
Nosotros éramos más bien de música y luego al hilo del ambiente que nos parecía que ofrecía esa música, procurábamos que la letra sintonizara, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestro gran top fue al revés. Primero teníamos la letra, que además retumbaba en mi cabeza, ¿sabes? Porque... Como retumbó ahora en la cabeza de todos que le ría. Hablamos de Iñaki Serrundago Camerún, claro. Sí, pero me hace gracia porque una vez leí a Compay Segundo en una entrevista que decía que había soñado la de Chan Chan, ¿no? Que un buen día estaba de Chan Chan, de Alto Cerro voy para Mayarita, que la tenía así soñada, y a mí me pasó algo parecido, ¿sabes? Era Iñaki Serrundago Camerún, y antes de que existiera el resto de la canción, yo ya estaba como dándole vueltas a ese estribillo. Con ese estribillo nos quedamos cuando Sarama puso fin a su trayectoria, dejando tras de sí discos señeros de un movimiento cultural histórico y varias de sus canciones emblemáticas. En el 94 el adiós parecía definitivo. 15 años después resultó que no lo era. Sarama volvió en 2009 para una gira de la que salió un disco en directo, algunos temas nuevos y una gran experiencia personal. ¿Y luego cómo ha sido la vuelta? ¿Cómo es de estos últimos años? Esa fue fantástica, sinceramente. Sí, qué bien. Sí, fue especialmente buena, porque es como las cosas en esta vida cuando no te las esperas, ¿no? Cuando, no sé, se tiene sexo de mayor y esas cosas, por ejemplo, ¿no? Sí, además fue muy enfocada a cantar y a, ¿sabes cómo decirlo? Dejándonos de tonterías adyacentes, ¿no? Porque en la época en la que estábamos en activo, había como mucho ruido, ¿no? Te quiero decir, funcionaban chorradas del tipo muy masculinas, del tipo a ver quién me da más lejos y no sabes, a ver quién hace la gaupasa más heavy y a ver quién tal, y a ver quién cual, y tú eres auténtico y tú no eres auténtico y no sé qué. Y ese tipo de cosas al final repercuten en que lo haces peor, ¿no? Y yo ahí salgo con mi botella de cerveza a cantar y bla, bla, bla. Y esta vez, pues como no teníamos todo ese tipo de... que al final son pequeños obstáculos, ¿no? Pequeñas barricadas que te pones a ti mismo como un gilipollas. Esta vez estábamos a lo que estábamos, ¿no? Queríamos disfrutar de la música, queríamos disfrutar de las canciones y saber de forma nítida y clara y lo más inteligente posible cómo se vive un concierto de rock de verdad, ¿no? Entonces, aunque éramos ya más mayorcitos y todo, yo las disfruté, yo creo que como nunca, o sea, casi tan buenas como las de la primera época primera, ¿no? Que es como todo en esta vida, casi todo lo seminal, pues es lo que más se disfruta, ¿no? No sé, el primer amor, la primera vez que, no sé, que juegas un partido de fútbol en serio. Las primeras veces suelen ser algo que se recuerda siempre, ¿no? Y esta vez lo recordamos como si fuera otra primera vez, ¿no? Sí, tengo muy buen recuerdo de esa vuelta, mucho. El día que conseguimos volver a tocar todas las canciones, o sea, todas las canciones que queríamos meter en el repertorio, ¿no? El día que nos dimos cuenta de que, lo hemos vuelto a hacer, está el repertorio completo. Joder, nos pegamos un abrazo todos juntos ahí, ¿sabes? Y fue un subidón de la hostia, A nuestro invitado, la verdad es que se le ilumina la cara cuando habla de su banda, sobre todo cuando le preguntamos cómo han conseguido quizá lo más difícil para una banda de rock y lo más valioso, seguir unidos como grupo, mantenerse en la frágil y poderosa fraternidad del rock. Porque no es fácil tampoco, si vemos la historia de las bandas, no hace falta, pero mantener una banda tocando unida a lo largo de los años, y ya no te digo nada a lo largo de las décadas. Mira, ya que lo dices, yo te diré que es de lo que más orgulloso me siento de todo, es de eso. Sarama fue un grupo en el que tuvimos muy en cuenta todo eso. Si tú te das cuenta, todas las canciones están firmadas por todos, porque realmente las hacíamos todos, y muchas veces pasa en los grupos que, no, pero es que se me ha ocurrido a mí y luego me ha hecho los arreglos y tal. Ya, ¿y el batería qué? El batería es un puto mierda que luego hace pum pum pum, ¿no? Al final casi es lo que estás diciendo, ¿no? Pues no, el batería no es un puto mierda que hace pum pum pum, el batería es parte de la canción, yo creo sinceramente. Y Sarama en ese sentido fue un grupo que si las relaciones son buenas y a día de hoy todavía las seguimos teniendo, es porque tuvimos muy en cuenta ese factor que no se suele tener muy en cuenta y no me gusta chulear de nada, pero de eso sí estoy orgulloso, mira. ¿Qué nos vas a contar? Si también nos pasa. La Hora Alcucha tiene muchas cosas buenas, pero las hacemos entre todas y entre todos, y eso es lo mejor que tiene.
Por eso nos emocionamos escuchando al cantante y letrista de Sarama hablar de su grupo. Como tú comprenderás, también tuve en su día las tentaciones estas de que alguien te diga: oye, Roberto, vamos a ver, seamos sinceros. Esto ocurrió, ¿eh? Tú, entre que estás en la radio y que tienes cierto carisma y no sé qué, no eres un gran cantante, pero tú podrías estar en el conjunto que yo te estoy proponiendo muy bien, ¿no? Porque tienes, digamos que es una buena inversión, ¿no? Pero si cambiáramos a esa guitarra y cambiáramos a ese bajista, el batería le enseñáramos igual un poco mejor, tal. Los grupos en realidad se forman así, ¿eh? No son cuadrillas como vosotros. Hay que ir cogiendo lo mejor de aquí, lo mejor de allá y tal, y pillaríamos mucho más y tal. Y claro, esas tentaciones te las piensas, ¿eh? Porque que te digan que vas a pillar más, ¿no? Y que vas a ser Bruce Springsteen o algo así, a la vasca, pues siempre dices: ¿por qué no darle una vuelta a esto? Pero bueno, luego les miraba a los gañanes estos y decía: por favor, a mí que no me quiten esto. ¿Y sus hijas? Porque Roberto Mosso tiene 2 hijas. ¿Qué tal llevan tener como padre a uno de los protagonistas del rock radical vasco? Tuvieron una fase de vergüenza, ¿No? porque Sí. además coincidió la infancia con la vuelta, ¿no sabes? Entonces era como: ¡qué horror! Los pudores. Sí, hubo una fase como de vergüencilla y tal. Pero yo creo que la superaron y las dos están ahora como bastante orgullosas, ¿no? Sobre todo la pequeña, que ha salido más gastechera y todo eso. Y le gustan los de... Bueno, es bastante amplia, pero sí le gusta en un momento dado ir a hacer... ¿Cómo le llama ella? Bochos, sí, hacer bochos allá a Gasteiz y tal. Ah, vale. Sí, a los que quedan y tal, ¿no? Le gusta un grupo que se llama Rotten y sí. En todo el Sarmiento, sí. Tiene, dentro de sus amplitud de grupos, le gusta mucho esa vertiente también, ¿no? O sea, que han pasado esa fase del pudor y ahora, bueno, no les sí, importa. Sí, lo llevan, bueno, ya, joder, de repente que en Guasen cogen la de Iñaki y tal y cual, mira. Tiene que ser bonito también eso, mira. Sí, pues la parte, ¿no? Sí. Claro, luego otras veces, pues eso, vas en el coche y... pon alguna de tu esta tal. Y yo me acuerdo que les puse la de Uritan, que es un poco vergonzante decir alguna frase, ¿no? Y, ¿qué has cantado ahí? No. Es algo que no piensas cuando escribes las canciones, que algún día tendrás que... Correcto. Tus hijos lo escucharán en el Spotify, yo qué sé. Claro, no piensas ni que vas a tener hijos. Montar un grupo con tus amigos y tocar juntos toda la vida. No es fácil madurar y mantener al mismo tiempo la promesa adolescente que hace el rock a sus creyentes, pero el rayo musical que partió por la mitad del siglo XX funda en ella su ministerio y gran parte de su misterio. Cuando termina nuestra conversación y nos despedimos de nuestro invitado, que ha sido tan generoso con nosotros, nos preguntamos si es eso lo que han conseguido Roberto Mosso y los chicos de Sarama, y si no sería ese triunfo feliz lo mejor que se podrá contar en el futuro, cuando se seque el río del todo y caiga la iglesia del rock.